Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias. Les debo un video de la semana pasada, así que esta semana tendrán más historias. Recuerden que si quieren compartir la suya, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Antes de empezar, no olviden dejar un like, suscribirse si aún no lo han hecho, y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Quiero platicar una historia que me pasó hace años. Tenía 12 años cuando esta historia cambió mi vida, y hasta ahora me persiguen los recuerdos y tres cosas extrañas. Tenía 12 años. Mi mamá estaba ayudándole con su tarea a mi hermana. Mi papá en la calle ebrio como cada fin de semana. Mi papá recalaba de madrugada, y a mí me preocupaba cuando se llegaban las 2 de la mañana y mi papá no se veía por ningún lado. Me asomaba por la ventana de mi cuarto, pero la oscuridad de esa noche no alumbraba mucho. En eso, veo una sombra aproximándose a mi ventana. No despegaba la vista para saber si era mi papá, pero se pasó esa sombra para quedarse entre la sombra oscura de un árbol que estaba de frente a mi casa. De pronto, se asomó una mano indicando con el índice que fuera hacia él. No distinguía quién era. Asustado corrí hacia la habitación de mi madre, pegándole a la puerta con fuerza. Ella apresurada se levantó asustada, preguntándome qué había sucedido. Expliqué que una sombra me decía que fuera desde mi ventana. La llevé agarrada de la mano para que se asomara por mi ventana, pero al ver ya no había nada ni nadie. Aquella sombra desapareció. Me quedé asustado, pero con la intriga de qué había sido esa cosa. Al día siguiente me levanté muy temprano a ver si había llegado mi papá, y en efecto, estaba dormido en la cama con mi mamá. De ahí me fui a mi habitación. Me puse mis botas y me fui a darle comida a los animales. Eso lo hago diariamente. En el corral tenía unas vacas y un caballo, pero al fondo había árboles enormes donde había un arroyo y donde nos íbamos a nadar en tiempo de verano. Pero en ese momento, esos árboles me llamaron mucho la atención. Había algo que estaba ahí. Aunque no se veía a la vista, estaba seguro que algo había. Fijando la mirada y con los ojos entrecerrados y concentrando en ver qué veía, llegó mi hermana asustándome de golpe, pegando un grito que hasta ella misma se asustó. Me volteé con coraje y le dije que no hiciera eso. Ella solo sonrió y me preguntó que qué veía, por qué me había asustado tanto. Le conté lo de anoche, lo que había visto, y que en ese momento sentía que veía algo en los árboles, aquellos donde estaba el río. Me miró mi hermana y con una sonrisa nerviosa me dijo: te voy a decir algo, pero no le digas a mis papás, porque si no, van a creer que estoy loca. Hace unos meses empecé a ver por mi ventana una sombra que me habla, que se para justo en el árbol de la casa. Me da tanto miedo que me escondo bajo mis cobijas. Ella había estado viendo justo lo que yo vi. Nos quedamos asustados, pero con duda de qué había sido eso. Esa noche mi papá se había ido a tomar unos tragos con unos amigos, pero llegó muy noche. Como estábamos asustados porque no regresaba, decidimos salir a buscarlo al pueblo. Asustados y agarrados de la mano de mi madre, íbamos temblorosos. En eso, vimos a una señora mayor que venía de ese camino hacia nosotros. Esa señora era muy conocida por andar a altas horas de la noche en el pueblo, pues ella no está bien de sus facultades mentales. Lo extraño fue que cuando ya la íbamos a pasar, como ella era jorobada y chiquita, se estiró de pronto y con una voz muy clara nos dijo: deténganse, alguien los viene siguiendo. Shh, no volteen. Ahí está, no se muevan, deteniéndonos con sus brazos delgados y arrugados. En eso agarró del brazo a mi hermana y dijo: yo los acompaño. Caminando bien y sin estar jorobada, que fue lo que nos extrañó, y dándole vuelta a un rosario que traía para poder ponérselo en la espalda, caminamos, pero ella seguía volteando. Cuando la miré y le dije: doña Chentita, ¿qué es lo que nos sigue? Ella mirándome fijamente me dijo: shh, no digas nada, que aquí viene muy cerca. Yo con mis manos sudorosas y la piel chinita de reojo, vi a esa cosa que estaba fuera de la casa días atrás, pero ahora la traíamos a unos pasos atrás de nosotros. Quise acelerar el paso, pero doña Chintita no lo impedía. Cada vez sentía que íbamos más despacio. Viendo a mi mamá aterrorizada, sin saber qué hacer a lo lejos, no sé cómo vio a mi papá, gritándole: ¡Servando! ¡Servando, aquí estamos! Con una velocidad increíble, la mano de doña Chintita tapó la boca de mi mamá diciéndole: no es Servando, no le hables,
No le hables, no es Servando. En eso, esa cosa que creíamos que era mi papá giró la cabeza totalmente. Nos estaba mirando con un odio horrible. Doña Chentita nos paró en seco y nos dijo: Dios mío, regresó al pueblo. Gritando nos dijo: váyanse, corran, corran a su casa. Como pudimos nos dimos la vuelta y salimos corriendo. Doña Chentita se quedó de pie esperando a ese espectro, y esa cosa empezó a correr de una manera muy extraña y terrorífica. Corrimos lo más rápido posible. Mi madre se quedaba atrás, mi hermana y yo nos adelantábamos, pero veíamos a mi mamá que nos seguía el paso. Ella con coraje nos decía: corran, niños, corran y cierren cuando lleguen, yo estaré bien. En eso, abrimos la puerta de la casa, entramos y cuando vimos a mi mamá, que en vez de entrar cerró la puerta por fuera, se escuchó un grito que hasta ahora, solo de acordarme, me aterroriza. Puedo asegurar que se escuchó en todo el pueblo. Temblando de miedo y en shock, no sabíamos qué hacer. En eso, mi mamá abrió la puerta entrando apresurada hacia el baño tratando de vomitar. Entró al baño, nosotros tras de ella, preguntándole que si estaba bien, que qué había sido eso, pero mi mamá no respondía. Pasaron unos minutos y mi mamá salió. Nos abrazó y nos consolaba diciendo que ya había pasado, que nos fuéramos a acostar. Ella se veía extraña. Nos acostamos. Yo con muchísimo miedo no podía dormir. Nos fuimos a acurrucar a los brazos de mi mamá en su cama. En eso, se escuchó la puerta que se abre lentamente. Mi mamá asustada dijo: no hagan ruido, guarden silencio. Se levantó de la cama. En cuanto iba a abrir la puerta de su recámara, mi papá entró asustándonos preguntando qué pasaba. Mi mamá solo le atinó a decir: perdón, es que escuchamos algo. Pero ya viendo a mi papá, algo no estaba bien. Le pregunté que dónde andaba. Él me contestó: por ahí con unos amigos. Ya váyanse a dormir. Evadía nuestras miradas. Mi hermana me agarró de la mano y me dijo: vámonos a dormir, hermano. Hoy dormiré contigo. Sin quitarle la mirada a mi papá saliendo de su cuarto, vi en sus ojos algo extraño, como si eso no fuera mi papá. Esa fue la última vez que lo vi. Dice mi mamá que esa noche él se acostó en la cama. A los 30 minutos se cambió, salió de la casa y jamás volvió. Nunca volvimos a saber de él. No tenía explicación para lo que pasó esa noche. Mi papá quién sabe para dónde se habrá ido. Pasaron los meses y mi hermana y yo nos enteramos que mi mamá estaba embarazada, pero no se veía contenta. Se veía triste, ojerosa, todo el tiempo acostada. Mi abuela por parte de mi papá jamás nos quiso decir por qué decían que nosotros éramos culpables de la desaparición de mi papá. En cambio, mis abuelos maternos nos cuidaban y protegían muchísimo. Nunca supimos por qué siempre nos colgaron una medallita con San Charbel y una pulsera con la misma imagen. Cuando mamá estaba embarazada, ellos se hicieron cargo de nosotros al 100%. Cuando se iba a aliviar, estábamos en la escuela. Fueron por nosotros hasta la escuela a avisarnos que mi mamá ya se iba a aliviar. Al llegar al hospital, nos pasaron a un cuarto donde ella estaba acostada. Cuando nos vio empezó a llorar, y nosotros junto con ella. Nos dijo que nos amaba, que siempre nos iba a amar. Estuvimos platicando de la escuela, de lo bien que nos trataban nuestros abuelos, cuando en eso llegó el doctor y 4 enfermeras, diciéndole: señora, estamos listos. Nunca había estado en un parto, pero mis abuelos y mi mamá lloraban desconsoladamente. La subieron a la camilla y vi cuando entró al quirófano, pero nunca la vi cuando salió. Nunca supe de ella. Nunca fuimos a su velorio, ni sé dónde la sepultaron. Con el tiempo, uno de mis tíos nos platicó que lo que pasó en el quirófano, dice que cuando abrieron a mi madre para sacarle al niño, salió un aroma putrefacto del interior del vientre. Les platicó el doctor que el niño estaba deforme, como si se hubieran comido una parte de él. De ahí ya nunca más supimos de ellos cuando enterraron a mi madre. Dice mi tío que la enterraron junto con ese niño. Nunca nos dijeron dónde la sepultaron, pero me comentó que a la semana de sepultar a mi madre y al niño, alguien profanó la tumba de ellos y se llevó solo el cadáver del niño, dejando a mi madre sola en esa tumba. Hasta ahorita no sé dónde está sepultada mi madre a mis 68 años. Ya me cansé de buscarla, y espero que esté donde esté, sepa mi madre que la amamos mi hermana y yo.
Llevo toda mi vida viviendo en Ciudad de México, principalmente en la zona poniente, Tacubaya, Observatorio. Actualmente tengo 26 años, pero esta historia que les escribo sucedió hace aproximadamente 4 años. Siempre me he considerado una persona no creyente ni de Dios ni de espíritus o cosas paranormales, y esa falta de fe me saldría caro aquella noche. En esas fechas yo era muy social. Era un chavo de 22 años que solo quería acabar su carrera y beber, y esa noche de sábado no fue la excepción. Me fui de mi casa como de costumbre, cada fin de semana para ir a tomar con mis amigos y conocidos. La cita era en casa de un buen amigo que vivía cerca de la Prepa 4 en Tacubaya. Solo doy las referencias por si alguien es de la zona. Todo transcurrió con normalidad. Me embriagué, reíamos y ligaba con una chava que conocí esa noche. Con el paso del tiempo, la gente se empezó a ir hasta que quedamos solo el círculo más cercano de amigos. Como ya eran altas horas de la noche, decidimos meternos a la casa de mi amigo por el frío que hacía afuera. No éramos más de 10 personas. Escuchábamos música y seguíamos enfiestados. De repente, se fue la luz en toda la colonia. Nada fuera de lo común, ya que en esa zona era normal. Después de un rato, algunos empezamos a quedarnos dormidos hasta que una amiga hizo un comentario. ¿Ya se dieron cuenta del silencio? Fue cuando caí en cuenta. Era cierto. Desde hace varios minutos no se escuchaba nada. Ni carros, ladridos, música de otras casas, voces en la calle. Parecía que todos nos pusimos de acuerdo para no hacer ruido. Lo curioso de esto es que no era un silencio cualquiera. El entorno era incómodo. Era como si quisieras hacer ruido, pero tu cuerpo o mente te dijera, no es buena idea. Eso generaba un tipo de nerviosismo dentro de mí. De la nada, se escuchó un quejido. El quejido más horrible que escuché en mi vida proveniente de la calle, y en automático, los perros y gatos de toda la colonia empezaron a llorar. Al escuchar ese sonido sentías tristeza, enojo y soledad, con la que fuera la cosa que hacía ese sonido en la calle se quejaba. Era como sumergirse en una depresión momentánea, sin decir palabras, solo un llanto, gritos y quejidos. Yo, siendo la persona no creyente de mi grupo, me armé de valor y dije, hay que salir a ver. Tal vez algo sucedió. Tal vez lastimaron a alguien o algún accidente. Nadie quiso acompañarme. Fui solo hasta la puerta que daba a la calle. El llanto se seguía escuchando a varios metros de la casa. Llegué a la puerta armado de valor, y al tomar la chapa, silencio. Ese mismo silencio que hace unos minutos se sentía. El nerviosismo y ansiedad me recorría el cuerpo. Algo en mi cuerpo me pedía a gritos que no abriera esa puerta, pero mi valor me orilló a lo más tonto. Comencé a girar la chapa, y de repente, ese maldito llanto se escuchó de nuevo. Pero esta vez no a unos metros. Estaba ahí, del otro lado de la puerta, esperándome, retándome a que saliera. Mi cuerpo se congeló. No recuerdo muchas cosas después de eso. Cuentan mis amigos que estaba pegado a la chapa, pálido con los ojos en blanco de pie a la puerta. Me metieron a la casa y acostaron, frío completamente, dando el aspecto de estar muerto. Bajaron los papás de mi amigo. El señor era doctor y me tomó los signos vitales. Pulso bajo y respiración baja también. Desperté en la mañana siguiente. Al parecer, el señor me estabilizó durante la noche. Me contaron lo que sucedió, pero no quise saber más. Solo ir a casa. Me deprimí. No podía dormir. No podía comer ni concentrarme. Ese llanto retumbaba en mi cabeza cada noche, recordándome que seguía afuera, esperándome. Tuve que dejar la escuela. Bajé más de 20 kilos en ese año y varias veces llegué al hospital por problemas alimenticios. Mi madre, al ver que nada me ayudaba, me llevó con una mujer que según sabía de brujería y alivio espiritual. No puedo dar detalles de los rituales, solo puedo decirles que me ayudó a un alto costo. ¿Qué era esa cosa del otro lado de la puerta? Ella dijo que era un ente maligno lleno de emociones negativas. No quise indagar más, solo quería recuperar mi vida. Hoy tengo 26 y todo aquello parece un mal sueño, aunque en algunas noches juro escuchar aquel llanto a lo lejos, recordándome que es real y que volverá por mí para terminar lo que comenzó aquella noche.
Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si han escuchado o tienen experiencias como estas, y si es así, no duden en compartirlas. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.